en los cuales tenemos millones de expedientes, digamos, que están todavía en formato papel, en los cuales tenemos sistemas judiciales que responden con una lentitud, digamos, y este es uno de los principales problemas que está quejando, digamos, a la Administración de la Justicia, la percepción para los ciudadanos de la Administración de la Justicia en la región es la lentitud y la falta de reclamos que atienden, digamos, su necesidad de urgencia, la justicia se ve lejana, y acá se empiezan a ver algunas luces, digamos, que no han venido solo de la mano de la inteligencia artificial. Como decía al principio, la inteligencia artificial viene acompañada de, es una tecnología que permite, en relación con otras, y en relación con otros dispositivos, otros instrumentos y otros sistemas, pensar en otro tipo de resultados, y acá de lo que estamos hablando quizás es de un acompañamiento para mejorar, por ejemplo, la gestión interna de los expedientes, ¿no? Entonces, acá vemos como dos relatos, dos narrativas, uno que la podríamos quizás acompañar más con este discurso que en contextos de pandemia encontramos asociado a la aceleración digital, el aceleracionismo digital en distintos contextos de la administración pública, en distintos contextos de el brindado de servicios, pero también en un contexto de la justicia que se acerca, digamos, y que puede responder, digamos, al reclamo, digamos, de una ciudadanía que ha quedado en varios países, digamos, sin ninguna posibilidad de tener todavía una interacción a pesar de semanas y semanas de esta cuarentena. Entonces, esto simplemente para empezar a calentar un poco los motores en términos de todo lo que viene de la mano de algunos temas en particular que están asociados a la implementación de la inteligencia artificial. Mis colegas y la obra de Carlos profundiza y es mucho más específica en términos de los aspectos donde la inteligencia artificial está prometiendo profundos cambios en el ejercicio, pero también en la mirada y en la perspectiva desde la cual se construye el problema en el derecho. El sesgo es probablemente hoy y a nivel internacional el gran problema que aparece, digamos, como problemático a partir, valga la redundancia, digamos, el gran tema que tienen los sistemas basados en el aprendizaje automatizado o el machine learning. El sesgo aparece, digamos, prácticamente, es una categoría que atraviesa prácticamente las 60 y pico de declaraciones sobre principios éticos para la inteligencia artificial en el mundo. Está la idea de los que de esos ciudadanos que quedan incluidos en estos sistemas y aquellos ciudadanos y ciudadanas que por distintos motivos y a partir de distintas características etarias, sociodemográficas, religiosas, étnicas, género, orientación sexual, quedan excluidos de estos sistemas o, peor aún, digamos, no solo excluidos, que es una exclusión que existe en el mundo analógico sin inteligencia artificial, sino este sesgo se reproduce en el contexto de la inteligencia artificial y peor aún, y queda, digamos, sujeto a una caja negra en muchos contextos porque es incapaz en este contexto de la inteligencia artificial y la arquitectura, que es la que más elabora, digamos, el trabajo de Carlos en general, y porque es la arquitectura que también está más presente en el contexto de la inteligencia artificial contemporánea, y que son las redes neuronales. O sea, son tantas capas de redes neuronales asimilando y procesando tantos datos que es el efecto que se habla de este tipo de procesamiento, es un efecto de caja negra, con muy poca capacidad de explicabilidad y de rendición de cuentas de parte de esa arquitectura algorítmica. Entonces, la cuestión del sesgo, digamos, es una cuestión histórica, digamos, del ser humano, es una cuestión que también el trabajo, digamos,
un trabajo anterior de Carlos que ya reflexionaba sobre este tema, digamos, retoma, digamos, históricamente, ¿no? Y dice, digamos, que el llamado, es un trabajo de Carlos junto con Raúl Madrid, ¿no? Que dice que el llamado problema del sesgo es lo que en el pensamiento continental se denomina prejuicio, y acá es muy interesante, digamos, cómo retoman etimológicamente, y que nosotros desde esta discusión y esta apropiación que hacemos de una discusión de la inteligencia artificial, muchas veces dada por comunidades científicas que se expresan en inglés y hablan en términos de bias, cómo nosotros nos apropiamos, digamos, del concepto y hacemos un análisis a partir de la idea del sesgo como tal, y de la idea del prejuicio, digamos, ¿no? Y acá, digamos, me parece que es fundamental ahondar en esta idea precisamente de prejuicio que ya propone Carlos en esta obra, digamos, y es obviamente pensar en el prejuicio como esta idea de que estamos anticipándonos, que tenemos un juicio anterior como individuos, como personas, ante un problema, ¿no? Y cómo esta idea de este prejuicio, digamos, se ha ido modificando, digamos, históricamente, y consideramos, y acá están los discursos tecnoutópicos contemporáneos, que incluso en el contexto de la pandemia, digamos, hemos visto discusiones que se han dado de la mano de cómo la tecnología va a poder ayudarnos a solucionar estos problemas de esta pandemia, y están asociando a la tecnología como un recurso, digamos, neutral, una tecnología que está atravesada íntegramente por procesos de machine learning y de inteligencia artificial, a partir de los cuales esta supuesta, digamos, neutralidad lógica, científico-matemática, no dispone, no habilita este problema humano, histórico, que hemos traído desde siempre, que tiene que ver con esta idea del sesgo, y esta idea de que tenemos una configuración, digamos, desde la propia subjetividad humana, en la cual definimos ex ante algunos elementos, o tomamos una posición o un partido por algún sistema. Y aquí simplemente dar cuenta, digamos, que parte de lo que tenemos que hacer, parte de lo que nos interpela, digamos, y el trabajo, la obra de Carlos va precisamente en esa línea, digamos, es incorporar reflexivamente esta noción de qué es lo que esta tecnología nos va a permitir desarrollar en términos de el sesgo va a seguir existiendo, el sesgo y el prejuicio va a seguir siendo parte, digamos, de esta naturaleza humana que traemos, y cómo podemos incorporar estas ventajas, supuestas ventajas que la tecnología basada en aprendizaje automatizado y en otras arquitecturas futuras de inteligencia artificial que posiblemente también se vayan a desarrollar e implementar en el campo jurídico en los próximos tiempos. ¿Qué podemos tomar de bueno? ¿Qué podemos tomar en términos de mejora en nuestra percepción de un problema? Pero ¿qué podemos también tomar? Y esto tenemos alguna evidencia, digamos, que se está dando en términos de investigación, sobre los sesgos que preexisten y que ya tienen, digamos, las distintas personas que hacen el ejercicio profesional, y que hasta ahora no habían sido interpeladas, y cómo ahora, con el uso de la inteligencia artificial, quizás esta sea la oportunidad, antes de implementarlos a gran escala en la práctica jurídica, sea efectivamente detectar y hacer el ejercicio sobre qué sesgos y cuáles son estos prejuicios de los cuales partimos, porque estos están alimentando, sin un sistema de inteligencia artificial, están alimentando las decisiones que estamos tomando. Con un sistema de inteligencia artificial basado en aprendizaje automatizado, esto se va, digamos, va a aumentar. Aún cuando tengamos la chance, digamos, de corregir estos sesgos que alimentan estos datos. Y acá, digamos, simplemente para ir dando un cierre, porque creo que ya me estoy empezando a exceder del tiempo, comentarles, digamos, que en la práctica, digamos, del diseño de esta arquitectura algorítmica para disminuir el sesgo, digamos, no podemos hablar de un sistema que no lo contenga. De lo que se está hablando es de hacer como, casi en definitiva, una discriminación positiva para aumentar las posibilidades de
que en algunos casos estos sistemas de inteligencia artificial basados en Machine Learning puedan mejorar estas posibilidades de aquellos que hoy son discriminados por la sociedad. Y dejo el micrófono por acá y quedo a disposición para seguir comentando. Carolina, bueno, lo único que te has excedido es la amabilidad. Francamente, muy, muy interesante. Muchas gracias. Queridos amigos, les pediré que al final vamos a hacer un turno de preguntas cuando terminemos las tres presentaciones, y les voy a pedir que, a contar de un momento, que se vayan anotando las preguntas según a través del chat, que en el chat me digan, por ejemplo, tanto, voy a preguntar al final. Ok, ahora, bueno, vamos a tener el privilegio de escuchar a mi querido amigo Matías Aranguis, que nos va a hablar acerca de los jueces algorítmicos, algo que ya estaba insinuando nuestra amiga Carolina. Así que, muy ad hoc. Muchas gracias, amigo mío, por favor. Gracias Carlos. Hacer una pequeña presentación, solo para no perderme. Primero, antes de hablar del tema de la justicia algorítmica o la posibilidad de reemplazar jueces con máquina, hacer una pequeña presentación de marketing. Tuve la suerte de leer el libro de Carlos hace, no sé, 2 meses, 3 meses, y se los recomiendo tremendamente de una forma muy honesta. Carlos logra conseguir 3 cosas que son difíciles en estos temas. Primero, hacer una buena panorama histórica de la inteligencia artificial, lo cual llega al segundo punto, que hace entender muy bien la lógica detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Los retos que ha tenido históricamente y por tanto las limitaciones que tiene hoy día su aplicación. Y finalmente logra hacer algo que en general, no sé si he leído a los autores incorrectos, pero muy poquitos los logran conseguir, que hacer una buena relación entre derecho e inteligencia artificial, sin caer en lugares comunes, sino que más bien llevándolo a un tema que es rudo, ¿no? Lo llama el derecho civil, que en general no es algo tan fácil de encontrar en la literatura. Así que de verdad, el libro de Carlos es un tremendo aporte. Lo disfruté bastante, lo leí en una sentada, así que se los recomiendo mucho porque más que un libro introductorio, el libro de Carlos es más bien un más, ¿no? Así como un libro que debe ser leído por cualquier persona que esté interesado en el tema. Con Carlos tenemos algunas diferencias de opiniones en varios temas, lo cual lo hace muy entretenido. Entonces, vamos seguramente a algunas de las cosas que ya Carlos eventualmente puede pelear después, pero se da una conversación bastante entretenida a propósito de su libro. Justicia algorítmica. Entremos de lleno con el tema. Simplemente una primera definición. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hay que pensar siempre que, como dice el libro de Carlos en su primera página, las definiciones siempre son malas y son limitativas. Por tanto, una buena explicación de que la inteligencia artificial se dé por su funcionalidad. Y en este caso, la inteligencia artificial tiene 3 patitas, ¿no? Tiene 3 procesos, tiene 3 etapas. Uno es percepción, pensamiento y acción y recomendación, que es muy similar a la forma en que las personas también piensan, ¿no? Percepción se refiere a qué es lo que la máquina ve, qué es lo que la máquina recibe como información. Pensamiento es una vez que recibe información, la máquina procesa de alguna forma predeterminada por una persona o que la máquina aprendió, entre comillas, de forma autónoma en base a datos. Y finalmente el procesamiento de datos, la máquina da una acción o recomendación. Un ejemplo, eso, le ponemos una foto de mi cara, o una foto de un gato, por ejemplo, y le decimos a la máquina, esto es un gato o un perro, y la máquina procesa la información y finalmente da una recomendación de eso, un gato o un perro. Esto es básicamente, ¿no? Una introducción bien básica. Es importante tener en consideración que cuando hablamos de inteligencia artificial, no hablamos de una inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial hay variadas y muy diferentes tipos de herramientas. Algunas de ellas son más estructuradas, ¿no? O
que son lo que se llama como inteligencia artificial clásica, donde finalmente es una persona que le dice a la máquina cómo procesar información. Hay algunas más modernas, lo que se llama Machine Learning o derivados de Machine Learning, donde la máquina aprende a tomar decisiones en base a datos. Pero básicamente, dos elementos. Inteligencia artificial son 3 pasos: percepción, pensamiento, acción o recomendación. Y inteligencia artificial son, hoy día, un par de decenas de técnicas distintas, todas con objetivos distintos y que responden a lógicas distintas, ¿no? Tienen debilidades y fortalezas distintas. Simplemente como introducción, de esto podríamos hablar, y Carlos da un curso de esto que es de un semestre completo, así que esto da para largo, pero simplemente como introducción para que estemos en un lugar común. Me voy a colgar de un artículo de profesor Gary Marcus y Ernest Davis, que habla sobre Deep Learning, que es una de las técnicas de inteligencia artificial, y él, bueno, pone 7 características, pero tomé 3 que creo que son claves para entender las limitaciones que tiene la inteligencia artificial hoy día. Y voy a hablar de 3 limitaciones para después de eso ir a empezar a ver si es que lo podemos implementar en sistemas de justicia. Primero, la inteligencia artificial es hambrienta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, la inteligencia artificial requiere muchos datos para que funcione. Los casos que más han funcionado en inteligencia artificial son siempre en espacios bastante protegidos, ¿no? Por ejemplo, reconocer una imagen. Por ejemplo, el ejemplo que está acá, trabajar en juegos del computador, ¿no? En juegos de computador, la máquina necesitaba datos de 30 millones de juegos para jugar mejor que una persona humana, o sea, que una persona. Lo que no nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces la máquina requiere en general muchos datos. Si lo comparamos con una persona, un niño, no tengo, Carlos tiene 2 hijos, no sé si juegan al computador, pero asumo que después de un par de veces aprenden bastante bien. Y después de 2 semanas los niños se convierten en unas máquinas de los juegos. Bueno, una máquina de inteligencia artificial no puede absorber información tan rápido, sino que necesita equivocarse muchas veces y le cuesta entender esos errores. Ese es el primer problema. Eso nos trae un punto súper importante, que las máquinas absorben datos y no absorben conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo trato de enseñarle sentido común a una máquina, me es muy difícil materializarlo y explicarlo, ¿no? Las máquinas les cuesta entender el sentido común. Si yo sé que el fuego quema, necesito una vez quemarme para no volver a meter la mano al fuego, ¿no? La máquina tiene que meter la mano al fuego un par de veces hasta que se da cuenta que hay un daño, lo cual genera una dificultad no menor en entrenar una máquina, ¿no? En explicarle a una máquina ciertos procedimientos. Y un tercer punto en relación al hambre es que cuando no tenemos suficientes datos, no tenemos suficientes ejemplos, es muy difícil que la máquina funcione bien. Y eso nos trae el tema de la justicia, ¿no? Yo no tengo tan claro, podríamos discutir de esto, pero mi impresión es que no, de que tengamos suficientes ejemplos de justicia como para primero enseñarle a una máquina cómo hacer justicia. No tenemos tantas sentencias de un mismo tema, vamos a hablar de un detalle más que eso, para poder enseñar a una máquina cuándo hay justicia. Y como el segundo punto dice, es muy difícil para nosotros transmitir conocimiento, ¿no? Qué es justicia, etc. El segundo punto, la inteligencia artificial es bastante opaca. Opaca es una mala traducción del inglés, pero estuve pensando cómo traducirla mejor. Es opaque, ¿no? O sea, que es difícil de ver lo que pasa adentro. ¿Qué significa que la inteligencia artificial sea opaca? Primero, no sabemos por qué toma ciertas razones. Cuando una máquina decide que una foto de un gatito es un gatito y no otra cosa, es muy difícil que haya una razón, ¿no? No hay una linearidad, o sea, no hay una causalidad que para los humanos es la forma lógica de pensar o racionalizar, como ahora eso en psicología. Pero es muy difícil que una máquina explique o dé cuenta de por qué tomó una u otra razón, lo cual en derecho es bastante complicado, ¿no? Se llama la historia del derecho procesal. Básicamente lo que ha hecho es eliminar la discrecionalidad, ¿no? Por diferentes formas, ¿no? Justificar la sentencia, ¿no?
es que dé razón el juez de por qué tomó la decisión A, B o Z, ¿no? Enumerar la prueba, ¿no? Para que el juez tenga, por lo menos que al momento de la numeración, revisar toda la prueba, tener sistemas de recursos en los cuales alguien vuelve a revisar, ¿no? Entonces, en un sistema donde hemos históricamente reducido la discrecionalidad, hoy día la inteligencia artificial no cumple con esa lógica, ¿no? La inteligencia artificial no nos da razón para pensar que podríamos entender por qué tomó una u otra razón. Eso nos genera otro problema, ¿no? Que es un problema típico de los sistemas computacionales. No sabemos si funciona hasta que lo probamos. Independiente que hay, y podríamos hablar de eso un buen rato, hay ciertas técnicas para reducir los límites de error, 80-20, etcétera, hay diferentes pruebas. No sabemos que va a funcionar hasta que la pongamos en la práctica. Y eso es un poco complicado, por lo menos en justicia. A mí me da un poco susto poner algo como eso en justicia. Y finalmente, simplemente para redondear, el derecho necesita causas, ¿no? El derecho siempre ha necesitado causas y nosotros nos compensemos por causas. Y eso es difícil de pedírselo a un sistema de inteligencia artificial. Y el último punto, los sistemas de inteligencia artificial son frágiles. Es fácil de engañar un sistema de inteligencia artificial. Les voy a dar un par de ejemplos, ¿no? Es muy fácil de engañar. Si uno entiende la lógica, si yo sé cómo funciona, sé lo que toma en consideración, es muy fácil engañarlo. Hay gente que se dedica básicamente a engañar en sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Es una de las líneas de investigación de los doctorados de inteligencia artificial. Cuando uno habla de adversarial examples o ejemplos adversariales, una línea no menor hoy día de trabajo, donde la gente básicamente se dedica a ver qué sistema o qué técnica se está usando y cómo la puedo engañar, lo cual también me genera cierta dificultad, ¿no? De nuevo, el derecho necesita causas. Y vamos ahí, eso se me quedó pegado ese no, se me quedaron pegados los puntos. Aquí déjenme darle un ejemplo de sistema adversarial, es muy sencillo, que es el ejemplo típico de sistema adversarial. Este es de un paper hace un buen par de años atrás del MIT, del Media Lab, donde a la misma foto le cambiaron un par de píxeles. Asumo que todos ven la misma foto dos veces, ¿no? Y en la máquina de inteligencia artificial le dijeron, una máquina que está hecha para reconocer gatos, le pusieron estas dos fotos. La primera dice, estoy con 88% seguro de que es el gato Tabby, ¿no? La raza del gato. Y en el segundo, donde le cambiaron un par de píxeles, literalmente un par de píxeles, la máquina dijo, estoy 99% seguro que es guacamole, ¿no? Lo cual vuelve al punto que el sistema de inteligencia artificial son esencialmente frágiles, es fácil engañarlos. Si alguno de ustedes ve guacamole o palta, por favor vaya al doctor, ¿no? Pero no podemos llevar a la inteligencia artificial al doctor, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo mejoramos cuando la máquina no entiende conceptos, ¿no? La máquina entiende estadística, ¿no? Es una discusión muy bonita que se dio, empezó ahí por el 82, con un filósofo de UCLA, John Searle, que habla que las máquinas finalmente no entienden conceptos, las máquinas básicamente entienden orden de números, ¿no? En este caso, estadística o relaciones, pero no entienden el concepto del gato. Si le pregunta a una máquina esta misma, ¿qué es un gato? No tiene un concepto abstracto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, pensando en un sistema completo de inteligencia artificial en materia de justicia? Yo presento una contestación de la demanda con un ataque adversarial. Déjeme darle un caso semi-real, ¿no? En algún momento en Chile estaba la idea de automatizar ciertos procesos judiciales, ¿no? Se había propuesto automatizar algo que era de suyo complicado, y lo hemos conversado con Carlos, este ejemplo un buen par de veces como el ejemplo típico del libro de lo que uno no debería hacer. Se dijo, automaticemos las medidas de protección para menores, ¿no? Gracias a Dios la Corte dijo que no, finalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que iban a hacer, no? Iban a tomar todos los casos que habían habido de protección de menores, ¿no? El escrito donde lo solicitaba,
lo ponía en el sistema de inteligencia artificial y lo comparaban con la resolución que entregaba la protección de menores. Y se decía que el sistema había alcanzado el 98% de éxito. Ahora, no sabemos en base a qué, ¿no? Y me gustaría pensar, eh, o en mi cabeza es bastante más sencillo pensar, que, por ejemplo, los escritos que venían con un membrete de oficina tendían a ganar más que aquellos que venían sin membrete de oficina. No sabemos, ¿no? Aquellos que venían en Times New Roman y no venían en Arial tendían a ganar, y no lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no le podemos pedir razón de las causas a un sistema de inteligencia artificial. Por tanto, salvo que alguien hiciese el trabajo de encontrar cómo se toma la decisión, que no es un trabajo menor, generalmente es con prueba y error, alguien podría efectivamente mentirle al sistema y por tanto aprovecharse de un error, en este caso adversarial. Y eso nos trae al gran problema de la justicia, ¿no? No alcanzamos a conversar mucho, hay que tratar de reducirlo, saltamos varios temas o varios capítulos de los libros acá, y nos trae el problema de la granularidad, ¿no? A la izquierda de la pantalla ven una foto de Andrew Ng. Andrew Ng, el fundador de Coursera y hoy día el jefe de inteligencia artificial de Baidu, uno de las rockstars en materia de inteligencia artificial. Y él dice, cualquier acción que a una persona le tome un segundo de procesar, la podemos automatizar con inteligencia artificial. Y tiene toda la razón. Cualquier función que una persona pueda hacer en un segundo, la podemos automatizar. Yo diría que sea un paso, ¿no? Y pondría ciertas consideraciones de qué es lo que significa un segundo y el segundo de qué persona. Tenemos en el público hoy que está don Arturo Irarrázaval. Si a don Arturo le llega un caso y lo puede resolver en un segundo, lo más probable es que con su experiencia muy poca gente lo pueda hacer así de rápido, ¿no? Por tanto, yo creo que depende de la persona, depende del conocimiento, y lo que Andrew se refería son más bien funciones simples, ¿no? Por eso hay que sacar como los ejemplos donde gente sabe mucho más o tiene mucha más experiencia en un área determinada. Yo diría un paso. En general, la inteligencia artificial sirve muy bien para automatizar actos, identificar una foto, ¿no? Encontrar un patrón, reconocer un texto, ¿no? Entenderlo, reconocer un audio, ¿no? Que te hablen y uno entienda lo que la otra persona habla. Pero es bastante malo para hacer procesos. Déjenme darle este ejemplo que lo encuentro fantástico, la foto que está abajo. Hay un comparado de cuántas líneas de código hay entre un F-22, un Boeing 787, y un auto de lujo, esto debe haber sido hace unos 5 años atrás. Es bastante más complejo un auto que un F-22. ¿Por qué? Porque el auto se enfrenta a muchas más situaciones de incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que me pasa con la justicia, ¿no? La justicia no es un acto, ¿no? La justicia es un proceso. El problema de la granularidad ha sido levantado por bastantes autores en inteligencia artificial y se refiere básicamente a decir, cuando un acto es, perdón, cuando un sistema que se trata de automatizar es un proceso, la cantidad de instrucciones intermedias son demasiadas para poder explicarle a la máquina. Te doy un ejemplo. Si yo le digo a una máquina, automatiza cocinar un plato de porotos con rienda. Me costaría muy poco explicarle a otra persona, ¿no? Agarra un par de porotos, no sé, ponlo a remojar la noche anterior. No tengo que dar muchas instrucciones para transmitir suficiente información. Si le digo a la máquina a un plato de porotos con rienda, cada simple función requiere diferentes actos. Por ejemplo, si se hace con papas, por decir cualquier cosa, lava la papa, pela la papa, corta la papa. ¿Cómo se corta, no? ¿Con qué distancia? ¿Cuándo se pone en el agua? Hay cientos de instrucciones que son muy difíciles de transmitir a una máquina. Ese es el problema de granularidad, ¿no?
Lo que no pasa, por ejemplo, al reconocer una foto, porque es un acto, al reconocer un audio, porque es un acto, al encontrar un patrón, porque es un acto, ¿no? Entonces, el ejemplo que está acá, el auto se enfrenta a tantas situaciones de incertidumbre por el ambiente y a tantos actos que es mucho más difícil para un computador procesar esa información. Entonces viene al punto de la función jurisdiccional, no es un acto sino un proceso, aunque sea obvio, ¿no? De perogrullo. Eh, eh, el juez no hace un acto jurisdiccional, sacándolo del derecho, ¿no? Acto jurisdiccional como una acción jurisdiccional. El juez hace diferentes funciones jurisdiccionales, ¿no? El juez, por ejemplo, tiene que leer antecedentes, tiene que escribir, tiene que tomar decisiones, tiene que hacer diferentes escritos, tiene que evaluar la prueba, etcétera, ¿no? Tiene que estudiar, tiene que pensar, tiene que procesar mucha información de su experiencia, usar mucho sentido común, etcétera. Entonces, esto es una simplificación de una discusión que puede ser por un par de horas. Eh, si sabemos las limitaciones de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial puede hacer solo actos, ¿no? No puede hacer procesos, o no le va muy bien con los procesos. Si a la inteligencia artificial le cuesta entender conceptos, si la inteligencia artificial es fácil de ser engañada, eh, eh, sabiendo que solo vamos a saber si funciona en la práctica, ¿no? O sea, si queremos implementar un sistema de inteligencia artificial, no vamos a saber si va a funcionar o no hasta que esté funcionando. Eh, eh, es importante identificar cuáles funciones, entre comillas, jurisdiccionales puede hacer. Eh, como por ejemplo, mi impresión y lo que estoy en el fondo defendiendo, que ayuda al juez, ¿no? No que nunca reemplaza al juez, por lo menos hasta ahora. Por tanto, cómo funcionan algunos países. Hoy día pueden hacer análisis estadísticos, pueden hacer líneas jurisprudenciales, informar al juez cómo ha sido la evolución de tal o cual acción, generar documentos de texto, por ejemplo, generar audio-texto. Como ejemplo en China, las audiencias se pasan automáticamente a texto, ¿no? Un sistema de inteligencia artificial que reconoce la voz y todo lo que los intervinientes en el proceso hablan se convierte en texto y dar recomendaciones en base a casos anteriores. Por tanto, mi punto es, la inteligencia artificial tiene hoy día más limitantes de las que aparecen en televisión, ¿no? La televisión nos da una visión bastante más esperanzadora o irrealista de lo que, irreal de lo que tenemos en la práctica. Por tanto, si vamos a lo que efectivamente puede hacer, estamos bastante lejos de reemplazar a un juez. Eh, pero sin embargo puede ser bastante útil en ayudarlo a tomar decisiones, ¿no? Porque el juez es un proceso y la inteligencia artificial hasta ahora funciona principalmente para actos. Eso, Carlos. Muy bien, hoy brillante, muy interesante. Bueno, de hecho esto es lo terrible, yo tengo un montón de preguntas, pero bueno, esperemos al final a que terminen, hagamos primero las ponencias y después que vengan las preguntas y se arme una discusión, que eso puede ser más interesante. En todo caso, no puedo resistirme a contarte algo que leí en el último libro de Stuart Russell, que es, hay unos anteojos que engañan a los sistemas de reconocimiento facial y hacen que quien quiera que se los ponga sea reconocido como Mila Jovovich. Es muy bacán. Bueno, en fin. Ok. Bueno, la tercera presentación de esta jornada está a cargo de mi queridísimo amigo Patricio Carvajal. Todos lo conocen, imagino. Es un gran romanista, mucho mejor romanista que yo. Y además, un brillante expositor. Nos va a hablar de contratación e inteligencia artificial, tema clave. Querido amigo, Patricio. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, que me honra, porque más allá de la amistad, tú sabes que yo te tengo, desde el punto de vista académico, una admiración intelectual enorme. Entonces, poder participar del lanzamiento de este libro para mí realmente es un privilegio, y si lo hacemos en estas circunstancias de pandemias, cuarentenas, sin poder vernos, pese a la amistad que tenemos, bueno, es Parece que tenemos defectos especiales en esta presentación. Me parece mucho que Patricio se nos ha quedado pegado.
Las máquinas están atacando, ¿no? No les gusta que las regulen. Es un boicot. Bueno, mira, mientras vuelve Patricio, aprovecho de darte un dato interesante, justamente a propósito de lo que tú estás diciendo. Hay un estudio de Lex Ex Machina, que se hizo un estudio súper viejo, que se hizo en el año 2014, de los primeros que se hicieron. Y me acuerdo que era sumamente interesante porque se analizaba cuáles son los factores que más determinan la sentencia. El programa está hecho para intentar predecir sentencias en materia de patentes en Estados Unidos, en memoria. Y los factores que más presente tenía, de acuerdo a la máquina, lo más determinante era el estudio y la identidad del juez. El estudio, la identidad del estudio. O sea, si se hubiese convertido en un mecanismo de dictación de sentencias en lugar de un mecanismo de análisis de sentencias, el resultado habría sido probablemente que fallara no según el mérito de la causa, sino que según la identidad de los abogados. Aprovechar el sistema de optimización. O sea, al optimizar el sistema, lo que habría pasado es que se hubiera incrementado la influencia relativa que tiene el nombre del juez y el nombre de la oficina de abogados, lo cual habría sido aún peor, ¿no? ¡Aún! Bueno, Patricio no lo vemos de vuelta, ¿eh? Aparentemente colapsó su internet. Bueno, ok. Bueno, estas cosas pasan, de circo pobre, así que... Ah, ya está volviendo, ya está volviendo. Bien, bueno, mira, por lo menos podemos hacer malabares mientras tanto, hacer un número nosotros. Vas a decir. Claro. A ver. Bueno, mira, ya te llegan felicitaciones por el chat, muy merecidas, por cierto. No, pero es muy... a mí, acerca de los sistemas adversariales, a ver, ¿aún no tenemos a Patricio Carvajal con nosotros? Bueno, respecto a los sistemas adversariales, es fantástico. O sea, lo de los lentes Mila Jojovich me encantó, ¿no? Poder hacer unos lentes para que te identifique como otra persona. Son unos lentes así como de colores, muy extraños. Ya, hay un sistema adversario, es como contrasistema de supervigilancia, que lo que hace es, bien entretenido, vi el demo el año pasado, lo que hace el sistema es ir a una grabación y eliminar ciertos objetos. Entonces, si yo estoy filmando, por ejemplo, la calle y quiero eliminar un auto, el sistema lo que hace es predecir lo que hay detrás del auto y lo hace invisible. Entonces, elimina completamente personas o autos o cualquier objeto que uno quiera. Y funcionan de una forma que da susto bastante bien, ¿no? Funciona, de hecho, mejor que el internet de nuestro amigo Patricio Carvajal, que todavía no... Ok, mira. Ahí está, ahí llegó. A ver, aquí lo tenemos. Ya, volvió. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Patricio. Uy. Patricio Carvajal, ¿estás aquí? Tacatán. Ok. Me estaban esperando porque yo pensé que me había logrado escapar, ¿no? Bueno, de hecho estábamos hablando, aprovechando de hablar tonteras mientras te esperábamos, y que viniera una presentación más interesante que las cosas que diré yo, no tan interesante que dijo nuestro amigo Matías. Así que... Bueno, pido Ok, mil Patricio, disculpas por favor. estos imponderables. Voy al punto. Este es un libro hiper sugerente que va muy de acuerdo a tu personalidad y a tu intelectualidad, porque a la vez que informa, algo decía de esto Matías, también revela un conocimiento profundo y amplio del derecho, y entonces en algunas ocasiones cuando se vincula, por ejemplo, las fórmulas que ponen en juego estas inteligencias artificiales y el derecho por fórmulas que elaboraban los romanos, claro que da cuenta de esa especie de erudición, ¿no? Estas fórmulas que hoy día se aspira a combinar, que no son un fenómeno nuevo, ¿eh?
los periodos de baja calidad del derecho son periodos de libros de formularios. Antes los teníamos escritos, hoy día queremos transformarlos, ¿verdad?, en programaciones, pero eso a fines del siglo XIX la gente tenía grandes colecciones de formularios. Después ya en el siglo XX había grandes colecciones de libros de doctrina. Entonces habla un poco de nuestro derecho, pero efectivamente hay una combinación allí. Y entonces yo al leer tu libro no puedo dejar de pensar, ¿no?, en ciertas normas nuevas que nos empujan, ¿no?, hacia esta inteligencia artificial necesariamente. Desde luego, las reformas a la ley 19.496, que introdujo esta ley llamada de reforzamiento del CERNAC, ¿no?, 21.081, que en septiembre termina de entrar en vigor ya plenamente. La ley 21.234 sobre la responsabilidad de los titulares o usuarios de las tarjetas y de los medios de pago electrónico, que se dice que limita la responsabilidad. Yo más bien creo que la establece en un caso muy dudoso por la causalidad, ¿no? Pero, en fin, pero aquí va a ser muy necesario, digamos, también recurrir a estos mecanismos. Y desde luego la ley 21.236, que es la de la portabilidad financiera, ciertamente va a empujar las cosas hacia la introducción de la inteligencia artificial. Tú explicas muy bien hacia la página 104, por ejemplo, el uso de los smart contracts, que permiten, por ejemplo, que esté, digamos, vinculado, ¿no?, el pago de la renta a la chapa de la puerta. Y entonces, si una persona no paga, inmediatamente queda bloqueada la puerta y ya no puede entrar al lugar que tiene arrendado. Esto tiene cosas buenas, desde luego. Si uno piensa en mecanismos como la restitución de los cobros indebidos, o al menos donde ha habido aviso, ¿no?, de fraude, o de hurto, de robo, de extravío, desde luego esto va a ser algo bueno, esta mecanicidad. Conversaba con abogados de bancos hace pocos días atrás, y entonces, ahora con esta nueva legislación, para aquellos cobros inferiores a 35 UF, van a tener los bancos, en general, no las instituciones, van a tener 5 días para restituir. Si el monto es superior a 35 UF, van a tener 7 días adicionales más. Eso en la práctica en el mercado es imposible. Es absolutamente imposible que den los tiempos para indagar en esos 7 días adicionales y ver si el banco va realmente a demandar al usuario de la tarjeta o le va a restituir, ¿no?, los fondos. Eso necesariamente va a avanzar hacia la implementación de inteligencia artificial, ¿no? Así es que eso funciona muy bien. Pienso también en la ley de portabilidad, desde luego, ¿no?, estas ofertas, ¿no?, de portabilidad, cómo se van a construir mucho mejor con las inteligencias artificiales, pero es inevitable pensar, y hacia allá quiero ir, en qué va a pasar en situaciones como las de esta cuarentena, cuando alguien no pague el arriendo y le cierren inmediatamente la puerta. Yo no sé si la solución va a ser tan satisfactoria. Y allí hay un punto que va a haber que meditar, el por qué. Porque si bien es cierto que hay áreas donde claramente vamos a avanzar hacia la inteligencia artificial, hay otras donde las soluciones no nos van a parecer, muy difícilmente nos van a parecer satisfactorias. Ya voy a volver sobre eso. Aquí está lleno de ingenuidades. Lessig, como tú citas muy bien, decía que el derecho es código, el código es el derecho, ¿no? Claro, eso son aspiraciones de generalidades que vamos a tener que abandonar. Son hoy día ingenuidades, como cuando Fourier dijo la famosísima frase: quien dice contractual, dice justo. Porque esa generalidad no funciona. Esta otra tampoco. Luego, desde la página 105, cuando tú tratas muy bien, con una capacidad de síntesis extraordinaria, diría yo, las resoluciones de conflictos automatizadas, uno mismo piensa en la experiencia actual. En un congreso en que estábamos en Edimburgo, me tocó a mí, no a ti, que se atrasó un avión mío, 4 horas, y me llegó inmediatamente al teléfono el aviso de que tenía 400 euros de reembolso, porque operó una inteligencia artificial. Y desde luego que eso satisface al cliente de manera muy significativa. Piensen en aplicar eso
a los cambios que introdujo la ley 21.081 en las normas del consumidor. El cambio más grande no es, digamos, tiene significación, pero no es el monto de las multas, que es de lo que más se habla, sino esta especie de prontuario que se crea a las empresas proveedoras con atenuantes y agravantes, porque eso tiene un efecto práctico muy importante. Conecta la calidad del gobierno corporativo con su conducta como proveedor en materia de consumo, una cuestión que antes no existía, y que para bien o para mal, sea como sea, habría un campo hacia el incumplimiento razonable, ¿no? Ahora, ese es un lujo que no puede operar. Y entonces, cuestiones como los touch points en la relación con los clientes, ¿no? Esto que se llama el customer journey, este viaje del cliente que sea transparente, todo eso se va a solucionar mucho mejor con la inteligencia artificial, y necesariamente en la medida que está conectado el gobierno corporativo a estos criterios y a estos cumplimientos, se va a conectar, se va a realizar mucho mejor con una inteligencia artificial. O sea, desde luego uno, creo yo, la mayoría de nosotros somos gente que no le desea la muerte a nadie, salvo al telefonista del call center cuando nos toca estar con el call center. La cantidad de problemas que se generan en el call center, no en la manera general de comercializar, que se generan con el ejecutivo del banco, no en la planificación general del banco, es enorme. Y todo eso está llamado a cambiar por una cuestión de eficiencia, con la inteligencia artificial. Pero claro, vemos experimentos como el de Estonia, donde las causas de ciertos montos hacia abajo están totalmente entregados a la inteligencia artificial. Y ahí yo creo que, si bien es muy útil, ¿no?, la solución de conflictos mediante inteligencia artificial en muchas cosas, ahí yo creo que se abre una brecha conceptual que es para mí imposible. Yo le tengo mucha admiración a una gran ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jessica González, que me acogió mucho cuando yo llegué como abogado integrante. Voy a contar una cosa personal, y me dijo, mira, aquello con lo que vas a tener realmente más problemas es con lo que yo llamo las pequeñas causas. No las grandes causas, no las de los bancos, no, esa pequeña causa, porque obliga a hacer unos matices, obliga a tener unas consideraciones que terminan complicándote más que estas otras más significativas. Y entonces esto de entregar solamente las causas porque son de baja cuantía, ¿no?, a la inteligencia artificial, yo no sé si en la realidad va a conducir a soluciones satisfactorias, así como yo decía, no sé si en la realidad esto de solucionar, por ejemplo, los problemas de arrendamiento con un smart contract que cierra la puerta y se acabó, es satisfactorio. Porque aquí voy a un último punto, muy brevemente, de los muchos muy interesantes que tú tratas, que en un título muy propio de los libros tuyos le pones algunas pesadillas sobre la inteligencia artificial. Y entonces hablas de estas visiones apocalípticas, de la destrucción mundial que va a operar una vez que penetre la inteligencia artificial. Entonces, no, mire, yo soy más o menos optimista y tengo un punto que hacer al respecto, y es que lo que conocemos hasta ahora, y va muy de la mano con lo que decía Matías, es la inteligencia artificial, pero lo que no hemos logrado, porque ni siquiera sabemos bien en qué consiste nosotros, es tener una conciencia artificial, ¿no? Y eso es lo que no se ha creado, y eso es lo irreemplazable. Entonces, yo diría que lo que ha potenciado la inteligencia artificial es una manera de conocer muy tradicional del hombre, que es avanzar hacia lo que desconoce a través de las reglas de lo que conoce, explicarse el mundo desconocido a través de lo que él conoce. Ese conocimiento, por analogía, que ha servido para la astronomía, para el derecho, en fin, para la medicina, para casi todo, ¿no?, que es un mecanismo casi natural al hombre, pero que ha conducido a grandes errores, como a decir que la Tierra es plana, como a decir, en fin, ¿no?, que es el centro del universo, el conocer a partir de lo que yo conozco y avanzar. Esa capacidad la inteligencia artificial la tiene multiplicada por millones respecto de nosotros.
Pero lo que no tiene, lo que tú llamas la conciencia, yo diría, llevado al derecho, es esa capacidad, ese golpe intuitivo del cual hablaban expresamente los juristas romanos. Ese golpe intuitivo que le permite al abogado hoy cambiar, cuando expande su conocimiento, cambiar la mera aplicación de lo que conoce hacia lo desconocido como una operación mecánica. Ese golpe intuitivo es lo propio de nosotros y lo que no se va a reemplazar, lo que nos va a permitir responder a los casos de el coronavirus y la contratación, lo que va a permitir resolver esas pequeñas causas que tienen tantos matices. Ese es, yo diría, el punto, y eso es lo que va a cambiar la educación del derecho, que va a obligar a analizar de una manera más casuista el derecho. No estoy hablando de educación por casos o no, esa es otra discusión. No, de una manera caso a caso, sin la aspiración de generalidad que lleva a alguien a decir que el código es el derecho, o a otro decir el que dice contractual dice justo. Esas grandes soluciones generales no sirven. A esas grandes soluciones generales, en todo caso, la inteligencia artificial va a llegar siempre más rápido y mejor que el ser humano, y lo que va a tener que aprender a aportar el abogado es la diferencia, el golpe intuitivo para cambiar, ¿no?, el curso de las cosas, esa causalidad, ¿no? Así como cuando el jurista romano decía, la regla general es tal, pero utilitatis, precisamente causa, yo voy a dar una diferente. Así que ese es el margen, y a mí me ha resultado realmente, realmente fascinante leer este libro, que recomiendo también con toda sinceridad, mucho más allá de la enorme amistad y el enorme cariño que yo te tengo, Carlos, porque es un gran libro. Así que muchas gracias por haberme invitado. Querido amigo, muchísimas gracias a ti. Gracias a ti por, vamos, por hablarnos, por la verdad más, bueno, me pongo colorado por todas las cosas buenas que me han dicho. Bastante inmerecidas, ya lo verán, que lean el libro se darán cuenta de que son inmerecidas, pero bueno, muchas gracias. Ok, no quiero, bueno, sé que se nos ha hecho un poco largo esto, pero no quiero no dejar dejar de decirles algunas cosas. Yo pensaba hablar sobre la personalidad de los agentes artificiales. Personalidad de los agentes artificiales. ¿Qué es lo que estoy planteando? ¿Qué es, o sea, es posible otorgar un estatuto jurídico parecido, similar, equivalente en algún grado a la personalidad para estos agentes artificiales? Este es el tema que yo quería tocar. Lo voy a tratar de tocar brevemente, porque si no, temo de que se nos haga tal vez demasiado largo, así que trataré de tocarlo brevemente y les contaré. Bueno, hasta hace unos años atrás, digamos en concreto, hasta antes del 2012, todavía la mayor parte de los programas, digamos, de los agentes artificiales, estaban basados en programas donde explícitamente se ponían las reglas que eran programadas manualmente sobre ellos. De alguna manera, estos eran todos tributarios de lo que se llamaba la escuela simbolista. Digamos que en un agente artificial había lo que tú ponías en él, lo que el programador ponía en él. Estaba contenido en él un conjunto de inferencias sobre el mundo que se ponían dentro, todavía funcionan así muchas de las inteligencias actuales, solamente que ya no las llamamos inteligencias artificiales, las llamamos apps. Se ponían simplemente las reglas, los conocimientos que se querían poner dentro del sistema, para que el sistema, a través del análisis lógico, pudiese razonar y realizar, tomar decisiones y actuar. Este tipo de programas son de alguna manera deterministas. Esta escuela, la escuela simbólica, que tuvo gran importancia desde los 50 hasta, digamos, relativamente poco, tuvo en los 80, con los famosos sistemas expertos. Este tipo de sistemas, en ellos eran, digamos, máquinas platónicas. Su mundo estaba limitado por el conocimiento, con las ideas preconcebidas que el programador pusiera dentro de ella. Todo lo que podían hacer era de alguna manera
derivado, deducible, de las reglas con que lo habías programado. Ahora, desde el año 2012 en concreto, desde la famosa competencia de ImageNet, donde apareció este super algoritmo AlexNet que logró barrer con todos los demás, realmente lo que se utiliza hoy día es otra cosa. Son redes neuronales, o se las suele denominar redes neuronales. ¿Por qué? Son bastante viejas, ¿eh? Ojo, no es tan moderno. Estas nacieron en la década del 50, un señor que se llamaba Rosenblatt, fue el que las implementó más fuertemente, pero ya incluso Marvin Minsky en el 50, su tesis doctoral era sobre ella. Se llaman redes neuronales porque imitan las neuronas del cerebro, de una manera como se entendía que eran en 1950, no como son en realidad. Pero bueno, alguna semejanza tienen. Lo que intentan hacer es aprender a partir de o el ambiente o una base de datos para realizar correlaciones y poder operar. ¿Cómo lo podría explicar? Mientras más datos disponga la máquina se entrena en los datos y entrena su habilidad para poder predecir otras situaciones que no conocen. Si tú tienes, por ejemplo, una lista de pasajeros del Titanic, puedes entrenar a la máquina con la lista de pasajeros del Titanic y algunas otras características para que prediga si es que otra parte de la lista de pasajeros sobrevivirá o no al naufragio del Titanic. Esto es un ejercicio típico que se hace al aprender a programar estas cosas. Es muy divertido. Tomas la lista de supervivientes, la partes en dos, entrenarás a la máquina con una mitad y con la otra mitad ves si te funciona el entrenamiento. Y funciona bastante bien. El punto es que la máquina aprende de los datos. Ahora, lo que la máquina aprende, lo que la máquina absorbe de los datos y la manera en que los expresa, o sea, no, lo expresa en predicciones, pero lo que aprende de los datos y las razones de sus predicciones no son comprensibles para nosotros. En este sentido, mientras más datos tenga la máquina, mejores, o sea, mientras más datos le des al modelo, mejores predicciones hará. Mientras mejores predicciones haga, probablemente tenga más clientes, la compañía que sea propietaria del algoritmo. Por lo tanto, se reforzará su posición porque dispondrá de más datos al disponer de más clientes. De hecho, la inteligencia artificial y los mecanismos de inteligencia artificial han llevado a convertir a Internet hoy día en una especie de oligopolio natural. Hay un círculo. Quien tiene más datos tiene mejores algoritmos. Quien tiene mejor algoritmo tiene más clientes. Quien tiene más clientes tiene más datos. Y este ciclo se va reforzando hasta que hoy día, básicamente, Internet tiene las, digamos, 7 hermanas de Internet. Apple, Amazon, Facebook, Google, Baidu, Tencent y Alibaba, que son básicamente las dominadoras de Internet, quienes tienen la posición predominante. Esto nos habla de la dependencia de los datos. Pero además, el problema es que las decisiones que toman los sistemas de inteligencia artificial son oscuros para nosotros. Si tú quieres saber por qué, por ejemplo, una red neuronal estimó que una persona tenía mayor riesgo crediticio que otra persona, es muy difícil analizarlo simplemente viendo el modelo. No sabemos qué es lo que toma en consideración. O lo podemos saber. Mira, hay una alteración de 250.000 pesos o sea, de conexiones en un 0,1 en cada una. Hay miles de pequeñas razones. Básicamente esto vuelve a los sistemas de inteligencia artificial oscuros. Opaco, tradujo mi amigo Matías. Me gusta la traducción. Los convierte en cajas negras. Lo que entra son los datos con que se entrena. Lo que sale son sus predicciones o los actos que ejecuta. Pero, ¿cuál es la conexión entre lo que entra y lo que sale? Es un misterio. Es una verdadera caja negra. Las utilizamos porque tienden a ser exactas,
pero no sabemos exactamente por qué funcionan. O sea, lo sabemos, pero de hecho, hasta cierto punto, no sabemos qué exactamente quiere decir cada cosa. Esto lleva a que esta calidad, esta opacidad, esta calidad de black box, de caja negra que tienen los algoritmos y las inteligencias artificiales, nos llevan a que se produzca una suerte de desconexión entre el actuar de la gente y los actos del programador o del dueño de la gente o de quien se sirve de él. El dueño de la gente, de alguna manera, quiere unas cosas y implementa en la gente con unos fines determinados. Pero la gente puede que actúe, lo normal será que actúe según los fines que desea veamos, su propietario o quien lo implementa o el programador, pero puede que no lo haga, puede que actúe en contra de los intereses. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos de incertidumbre respecto a su actuar. Cuando ya no podemos imputar los efectos de los actos a una buena secuencia causal y a un estatuto subjetivo, el problema que enfrentamos es que nuestros sistemas de atribución de responsabilidad colapsan. ¿Por qué? Porque, como todos los abogados acá sabemos, los sistemas de atribución de responsabilidad en nuestro sistema jurídico son primariamente subjetivos. La responsabilidad contractual es subjetiva, la responsabilidad por delitos y cosidelitos es subjetiva en principio. Y el problema, y este es el desafío que ponen las inteligencias artificiales, uno de los tantos que ponen el derecho, es que al tener un sistema, o sea, al haber una capa de impredecibilidad en el actuar de la gente, no puedes directamente imputar responsabilidad subjetiva a quien se sirve de él. No directamente, no con las reglas actualmente vigentes. Incluso aunque te valgas, por ejemplo, de algunas ficciones, como utilizar la teoría de los hechos de las cosas, o de los hechos de los animales, o la posición de los dependientes, no tienden a funcionar exactamente bien. ¿Por qué? Porque tienes una cosa que está actuando. Pensemos en lo siguiente, pongamos un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Mira, piensen en lo siguiente, por ejemplo, cuando tenemos un portal que ofrece, qué sé yo, un pasaje de tickets aéreos. Ok, un portal que ofrece tickets aéreos, en principio, este portal, si es un portal simple que simplemente te ofrece el ticket aéreo y te ofrece un precio fijo, pues bueno, no es verdaderamente un agente, más bien la voz de otra persona puesta en Internet. No parece cumplir ningún rol mayor que un anuncio, a lo más que puede aceptar, pero nada más. Distinto es un agente un poquito más sofisticado que, por ejemplo, te puede poner condiciones de precio distintas, puede variar el precio. Uno un poco más sofisticado puede no solamente variar el precio, puede variar las condiciones del contrato, imponerte, por ejemplo, un costo distinto por los equipajes, obligarte a aceptar escalas. En definitiva, los agentes artificiales actualmente no son meros mecanismos de expresión de la voluntad de un dueño, de un dueño. No es como un email, sino que parecen más bien negociantes de bazar, que te ofrecen cosas, que intentan tentarte con cosas, que intentan de alguna manera atraerte. Parece un zoco marroquí, parece un negociante de bazar. Eso es lo que hace, y fijémonos, las condiciones del contrato las está poniendo un algoritmo, una cosa que no tiene personalidad, que no está viva. ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿No se supone que los contratos son acuerdos de dos voluntades? ¿Dónde está la voluntad de la compañía aérea? Si se supone que si quien está fijando el precio es un algoritmo. No hay ningún ser humano en la ecuación.
Ok, esto es solo un ejemplo. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que esta creciente autonomía y creciente opacidad que presentan los agentes artificiales ha llevado a muchos autores a postular o a estudiar la posibilidad de dotar a estos agentes de algún tipo restringido de capacidad patrimonial. De hecho, bueno, hay varios factores que han puesto esta cuestión en el tapete. En primer lugar, bueno, esto es una medida un poco mentirosa, por supuesto. El robot Sofía, al robot Sofía, Arabia Saudita, le dio la ciudadanía. Bueno, una cosa muy extraña, le da ciudadanía a un robot en un lugar donde las mujeres no tienen verdaderamente muchos derechos. También, otro hito relativamente importante es la resolución del Parlamento Europeo 2015/2103, que recomienda estudiar la posibilidad a los Estados miembros de otorgar personalidad jurídica a los agentes artificiales como una alternativa para hacer aplicable su responsabilidad. Otro tema interesante es que no es solamente un problema de responsabilidad, también hay un problema de atribución de los bienes que generan. ¿De quién son, por ejemplo, las pinturas que realiza un algoritmo? ¿Los guiones que realiza? ¿Pueden tener protección de derechos de autor? No, no lo sé. Bueno, es discutido. Hay lugares donde sí, hay lugares donde no. En fin. Sin entrar en detalle. Ahora, ¿qué significa esto de otorgarle personalidad a un agente artificial? Porque la personalidad, en el fondo, es un conglomerado de atributos que se tiende a otorgar a ciertas entidades a fin de que puedan operar válidamente en el mundo del derecho. El nombre, el domicilio, la autonomía patrimonial, es un conglomerado de atributos. No es lo mismo que la protección que el derecho otorga a ciertas entidades por su naturaleza o por su condición de tales, como por ejemplo el caso de los derechos humanos, que naturalmente hay personas jurídicas que no tienen derechos humanos, por supuesto. No todas las personas, como por ejemplo las personas jurídicas, van a tener derechos humanos porque no son humanos. Hay entidades además que no son humanas y que sin embargo se protegen o se han protegido históricamente. Pienso en los bosques sagrados en la antigüedad, determinados animales en ciertas culturas. Hoy día en nuestro derecho moderno a algunos animales o a la naturaleza se le quiere dar un estatuto de protección, es algo que se ha postulado muchísimo. Lo que estoy tratando de decir es que otorgar personalidad no significa otorgar necesariamente protección, significa otorgar autonomía patrimonial. Ahora, hasta antes del siglo XIX, de hecho, habían agentes dentro del mundo del derecho que no gozaban de personalidad. La personalidad y la facultad de obrar en el mundo del derecho fueron unidas recién en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Ahora, de hecho, de Potier, que después lo recogió el artículo 1123 del Código Napoleón, y que de ahí que lo recoge nuestro artículo 1446 del Código de Bello, pero bueno, eso es otra historia. La unión entre capacidad para obrar, capacidad para actuar en el derecho y personalidad es algo relativamente reciente. Antes del siglo XIX existían entidades, les recalco, que aunque no gozaban de personalidad, sí tenían capacidad para actuar. Estoy pensando en concreto en los robots, o sea, en los esclavos. El esclavo
sobre todo en el derecho romano, tenía un estatuto que le permitía actuar en el mundo del derecho. Generalmente los amos, sobre todo en el mundo romano, ponían a los esclavos a cargo de sus negocios. El esclavo era un agente patrimonial. El esclavo contrataba por su amo. El esclavo obligaba a su amo en ciertas circunstancias. El esclavo, los delitos que cometiese el esclavo tenían consecuencias patrimoniales para el amo. Para esto había un set complejo de acciones que se habían creado al efecto. Al esclavo se lo dotaba de un peculio, que era una suerte de separación patrimonial. Ciertos actos del esclavo, en concreto aquellos que habían sido ordenados por el amo, obligaban directamente al amo, si no obligaban solamente el peculio del esclavo. Los actos que beneficiaban al amo eran objeto de un acto en reverso. De hecho, el amo era responsable por ese beneficio. Este sistema era en realidad bastante elegante. Además, los esclavos eran objeto de derecho, eran objeto de dominio por parte de los amos. De hecho, la palabra dominio viene de dominus, que es el término con que los esclavos solían llamar a los amos. Está íntimamente relacionado. Tan relacionada está la noción de amo, o sea, de esclavo y de agente artificial, que incluso la palabra robot viene de ahí. La palabra robot, bueno, probablemente lo sepan, nace en el año 1926, cuando un señor llamado Karel Čapek publicó una obra de teatro que se llamaba Robots Universales Rossum. Y él es checo. Y la obra de teatro trataba de una compañía, Rossum, que fabricaba esclavos artificiales. Y estos terminan revelándose en un final propio de la ciencia ficción para ellos. En checo, la palabra esclavo se dice robota. De ahí que pasó al resto de los idiomas la palabra robot. Es decir, hasta etimológicamente hay una conexión entre robot y esclavo. Tanto es así que en la década del 90, Ian Kerr, en un artículo, por lo demás de un nombre maravilloso, Spirits in a Material World, igual que la canción de Sting, Ian Kerr postuló la idea de regular a los agentes artificiales de una manera análoga a los robots, o sea, a los esclavos. En concreto, análoga a los esclavos romanos. Encontraba que la elegante reglamentación romana solucionaba la mayor parte de los conflictos que podían generarse a partir de las inteligencias artificiales. El problema es que Kerr fue un poco fue demasiado precursor. Digamos de que su artículo, publicado en los 90, aunque fue teóricamente interesante y muy discutido, la verdad es que los agentes artificiales de la década del 90 no eran suficientemente sofisticados como para que el derecho, como que para ameritar una protección especial, o sea, una regulamentación especial por parte del derecho. Ahora, por otro problema que tenía el artículo de Kerr es que no era muy buen romanista, entonces la verdad es que le erraba algunos puntos de su comparación. Pero hoy día, que los agentes artificiales tienen una autonomía cada vez mayor, una presencia cada vez mayor en la economía, y además un grado de oscuridad importante, la reglamentación romana, en particular el establecimiento de una separación patrimonial, como el peculio, donde los acreedores puedan hacer efectivos directa e inmediatamente sus créditos y su responsabilidad, vuelve a cobrar interés. De más está decir que la separación patrimonial... Ahora, vale la pena preguntarse, ¿significa esto darle derechos constitucionales a los agentes artificiales? Por supuesto que no. Es tontería.
De hecho, muchos de los derechos que contempla el tratamiento de las personas en nuestra Constitución no tienen ningún sentido en el caso de un agente artificial. O sea, o sino que alguien me cuente cómo puede tener sentido el derecho a la salud de agentes artificiales, o el derecho a no ser objeto de tratos inhumanos y degradantes. No tiene ningún sentido. Ahora, hay algunos que podrían ser un poco más interesantes. Por ejemplo, ¿podría tener un agente artificial libertad de expresión? ¿Es protegible su libertad de expresión? Eso tiene bastante más interés. Bueno, creo, en un ser humano, evidentemente, la libertad de expresión es importante y relevante. Y si a alguien no le gusta o le ofende lo que dice otro ser humano, pues bueno, tendrá que aguantarse. Ese es uno de los componentes importantes de su humanidad. En el caso ahora de los agentes artificiales, me recuerdo, esto no es tan claro. Les voy a poner un caso bastante curioso que ocurrió. En el año 2016, Microsoft, como aparentemente no tenía ningún éxito en inteligencia artificial en la época, comparado con otros éxitos importantes que estaba llevando a cabo Alphabet, Microsoft se le ocurrió tirar un chatbot que se llamaba Tai, cuya misión era emitir tweets en Twitter y a través de sus interacciones con otros tuiteros ir formando su personalidad y sus expresiones. Bueno, Tai duró como 8 horas en Twitter, porque le vino algo así como un tsunami de haters, de comentarios racistas y xenófobos al algoritmo, y bueno, a las pocas horas, en menos de 8 horas, estaba declarando su fidelidad al Tercer Reich, estaba haciéndole proposiciones sexuales a otros tuiteros, era una cosa increíble. Bueno, Microsoft tuvo que sacar a Tai de circulación rápidamente. Es un ejemplo bastante interesante de ver por qué en realidad no tienen por qué tener libertad de expresión. Ahora, más interesante es si tienen el grado de protección a la propiedad que van a tener. El punto es que la propiedad no es de la gente en sí. El agente no es más que una separación patrimonial del dueño, del amo. En este sentido, conviene que en ciertos supuestos, así como en derechos de sociedades se puede levantar el velo social, pudiese también reatribuirse la propiedad a los titulares de este, de manera de poder tratar los problemas de propiedad justamente ya con personas plenamente dotadas de derechos. En fin, estas son solo algunas ideas. Espero que les hayan gustado y los hayan entretenido. Ahora, bueno, abriremos un turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, por favor pido que pida la palabra a través del chat. Estoy mirándolo así. Ojalá que les haya gustado. ¿Hay alguna pregunta? ¿A alguien le gustaría comentar algo? ¿Decir algo? ¿A alguien le gustaría pedir la palabra? Puede pedirla en el chat. Y así yo se la doy. Ok, mi padre. Wow. Por favor, a ver. Por favor, sí. Sí. Ya, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya. Se ha tratado el tema de la responsabilidad. ¿Qué sucede si yo le entrego la jurisdicción o la capacidad de resolver un caso a un ente artificial y este ente artificial manifiestamente me entrega una resolución injusta? ¿Quién es el responsable? ¿El ente artificial o el dueño del ente? Ah, muy bien, muy interesante, muy interesante. A ver,
Bueno, creo que por los temas, esta pregunta obviamente la podría responder nuestro amigo Matías. Matías. Podríamos, tú eres civilista, yo no, no sé. Mi primera respuesta a algo así sería que es responsabilidad del producto finalmente. Yo soy menos, tengo menos esperanza en pensar que las máquinas tienen algún tipo de individualidad. Por tanto, si uno compra un computador que viene malo, el responsable es quien te vendió el computador. Se hace en general la distinción, o es posible hacer la distinción, si es que es un producto o un servicio en materia de software. Si es un producto que a uno se le entregan y uno tiene completa independencia, hay que ver cómo se manejó. Básicamente son las mismas reglas que hoy día cuando compro un software. Si es que hay un mal manejo por parte del usuario, podría ser este responsable, si no es directamente el proveedor. Y si es un servicio, la tendencia es que tiende a ser constantemente el proveedor. Por tanto, mi impresión, pero soy menos, eh, tengo menos fe en las máquinas, es que siempre es responsabilidad de quien entregó el producto o quien hizo un buen o mal uso de este. No, no diría nunca, no sé si Carlos, yo y Carlos tal vez tenemos posiciones distintas, no sé. Ok, bueno, Matías, en realidad es un buen tema, pero ojo, porque partíamos con el supuesto de un juez. Por eso pensé en el juez algorítmico. En el supuesto del juez, por ejemplo, porque esto ha ocurrido. Hay sistemas de recomendación de sentencias. Por ejemplo, tenemos el caso de Compass. Compass es un sistema tristemente famoso que se utiliza en Estados Unidos. Bueno, está de hecho está bastante ad hoc porque estaría bastante de moda. Compass es un sistema, vamos, que se supone que está diseñado para recomendar sentencias al juez. El juez es libre de adoptar lo que dice Compass o no. Pero Compass puede recomendar, por ejemplo, mantener la prisión preventiva a un sujeto por considerar que es peligroso, o, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Dar o disminuir la condena de alguien. Lo interesante es que Compass está construido en base a unos cuestionarios que tienen que llenar normalmente las personas que han sido detenidas en Estados Unidos. Y este sistema está funcionando en 22 estados. Ahora, una de las cosas más preocupantes de Compass es justamente que una de las cosas más preocupantes de Compass es que manifestó tener un sesgo constante en general contra, por ejemplo, las personas negras. O sea, recomendaba sistemáticamente sentencias más altas para los negros que para los blancos. O sea, ¿y por qué? Pues mira, no porque la raza fuera una de las preguntas del cuestionario, sino que porque las inferencias que hacía desde el grupo de preguntas que se le otorgaban, la tendía a comportarse de una forma implícita, o sea, implícitamente racista, puesto que estaba operando en un sistema que tiene esa naturaleza. Ahora, en este tipo de sistemas, como por ejemplo el de Compass, se suele poner a un juez. En último término, es el juez el que va a tomar la decisión. Ahora, ¿alguien se atrevería a decirle que no al algoritmo que te está diciendo que una persona tiene un 90% de posibilidades de reincidir? Es un temazo. Yo en general estoy bastante en contra de este tipo de sistemas. Pero son interesantes. Ahí No sí puedo sé, agregar. Matías, ¿tú sabes harto? Ese como los datos duros de Compass fueron horrorosos, ¿no? Al doble de personas de raza negra los mandaba a la cárcel, de los que deberían mandarse a la cárcel, y a la mitad de las personas de raza blanca las mandaba a la cárcel. Eh, entonces la primera respuesta fue como, bueno, pero es que las personas de raza negra son más peligrosas, por parte por lo menos que hayan hecho el algoritmo. Y después se hizo efectivamente la revisión, y el sistema en general tiene un 97% de error en la predictibilidad de reincidencia.
¿Qué es lo triste de ahí, no? Y que es triste porque además la pregunta no me la había hecho nunca yo. Me la hizo un alumno de como de tercero o cuarto medio. Me dijeron, bueno, pero entonces anularon las sentencias donde mandaron erróneamente a la gente a la cárcel. Y la respuesta es no, nunca se cuestionó. Nunca se cuestionó cuán válidas o justas fueron las sentencias. No hay un mecanismo para revisarlo. Y como decía Carlos, hay un tema de cuánto uno confía en una máquina. Porque si uno agarra una calculadora y uno hace una multiplicación grande, uno cree el sistema, la respuesta que te da, ¿no? Salvo que alguien te diga, mira, esta cuestión, la calculadora se equivoca y uno la bota y compra otra. Entonces, ¿cómo lo haces, como dice Carlos? ¿Cómo lo haces cuando alguien te recomienda algo y que parece más certero que uno? En la práctica lo que ha salido es que no hay. No se anularon las sentencias, hay muchos jueces que dejaron de usarlo, si bien siguen teniendo el sistema de recomendación, en este caso para prisión preventiva o medidas de salidas condicionales, el sistema sigue ahí y se sigue usando, un sistema inherentemente malo. Hay otro tema que es más constitucional, que de las preguntas que se hacían, porque le estaba un poco más de 100 preguntas de dónde vivías, quiénes son tus padres, si tus papás están separados, qué sé yo. Un poco más del 60% de las preguntas que hacía el sistema no eran con respecto a la conducta, sino que eran con respecto al sujeto, ¿no? Es como, ¿en qué barrio vive? En Estados Unidos, si eres de un barrio, de cierto barrio, lo más probable es que sea de cierta raza, ¿no? Hay segregación geográfica. Y finalmente se terminaba condenando, no sé si condenando, pero mandando a gente a prisiones más largas o periodos más largos en prisión, dependiendo su raza, la condición de sus papás, su nivel de ingreso, su nivel de escolaridad, el tipo de colegio que iban, etc. Es una tremenda pregunta qué es lo que se hace en esos casos, ¿no? Porque en Estados Unidos, por lo menos, no se hizo nada. No cambió nada para atrás, no se dejó de usar simplemente por algunos jueces, pero no, no se hizo nada, no sé. Pero el sistema sigue. Tengo una pregunta de Benjamín Muso, por favor, adelante. Benjamín. Sí, Carlos, ¿cómo estás? Oye, primero felicitarte a ti, felicitar al resto de los expositores porque ha sido realmente muy interesante lo que se ha estado conversando acá. Y tengo una pregunta que va dirigida a ti, pero también me interesa mucho la opinión del profesor Carvajal y la exclusión al resto no es por nada más que porque ambos son destacados romanistas. Porque tú partes señalando, no comienzas señalando, sino que en un momento hablas de la situación de los esclavos, bien, y haciendo alusión a la acto directricia qualitatis, pero con la particularidad de la acción del peculio. Y mi pregunta es si recomendarías, en el estado actual del desarrollo de la inteligencia artificial y de la contratación electrónica, eh, aplicar un estatuto como el de la acción adictricia qualitatis, no solamente desde el punto de vista del peculio, sino desde el punto de vista de las acciones en general, que la diferencia, para que se entienda, es la limitación al peculio, en el entendido que se le otorga un patrimonio, o no, o simplemente sin limitación alguna. Eso. Muchas gracias. Bueno, Benjamín, bueno, muchas gracias. La verdad es que es una buena pregunta. Yo, de momento, las acciones dirigidas, las acciones de peculio son las que creo que son más interesantes en este momento para mí. Todas las acciones de Directricia Qualitatis en bloque no lo sé. ¿Por qué? Porque básicamente tengo que pensar en cuál es la utilidad social real que tienen. Si responden a nuestras necesidades sociales reales. Porque dentro de todo, lo bonito del derecho romano es que te ofrece un abanico de posibilidades, dentro de las cuales tú tienes que tomar lo que es socialmente útil para ti, para tu siglo, para tu momento. O puedes tomar. No lo sé. Creo que me requiere más pensamiento. Piensa que es una investigación que está en marcha. Querido amigo Patricio Carvajal, ¿qué opinas tú? Bueno, queridos amigos, me parece que ha sido una jornada larga, muy interesante. Si nadie tiene más preguntas, creo que ya es un buen momento para despedirnos.
Y muchas gracias a todos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Carolina, gracias Matías, gracias Patricio por